oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui, como siempre. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a trabajar y a hablar un poco de historia con vos y con la gente que nos escucha. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden leer en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si quieren, una vez al mes pueden recibir en su buzón de correo electrónico y de forma gratuita un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@net.com.ar. Dicho todo lo cual, vamos a seguir en este macro capítulo que hemos llamado Camino a Occidente, que habla de la salida de los judíos ashkenazíes de la zona de residencia hacia otros países, y antes de llegar al continente americano pues han pasado a veces por otros países, incluso dentro del, o se han movido incluso dentro de lo que era el imperio zarista, pero que antes les limitaba la zona y que luego pudieron llegar a otros sitios, ¿no? Sí, tal cual, porque eso es muy importante. Si no, no se explican muchas cosas. Habitualmente, lo que es claro es que gran parte de los judíos que luego fueron alemanes eran descendientes de judíos polacos. Porque, bueno, el gran reino y la población judía más numerosa residía ahí en lo que era el reino de Polonia y el ducado de Lituania. Bueno, después también había una población importante en lo que fue y ahora nuevamente es Ucrania. Pero también la gente también es importante que la gente sepa que muchos judíos vieneses y austríacos, porque en algún momento también era como un timbre de honor ser ciudadano austríaco y mucho más vienés. Pero muchos de estos judíos descendían de familias que se habían ido de la Galicia, o es decir, de Polonia. Uno de ellos fue Freud. Y además también los judíos húngaros y judíos checos, o sea que los judíos se fueron a Rumania, a distintas zonas de de lo que formó parte del enorme imperio zarista. La gente buscaba ir a vivir donde podía tener mejores condiciones, sobre todo de mayor tranquilidad, porque para los judíos la vida era una zozobra continua. Siempre me acuerdo que cuando trabajo yo muchas veces uso películas para explicar y contar cosas a la gente, y cuando vimos el final de Teddy el lechero o el violinista Sol Tejado, todos lloramos, toda la gente llora cuando los echan de Kastrilevske. Y entonces le digo, bueno, piensen que ellos se fueron a ver a dónde podemos pensar que se fueron. Algunos se fueron a Estados Unidos y otros vinieron acá, a distintos lugares, y que esos que se fueron también, y eso es importante recordarlo, salvaron sus vidas, porque hay que también tener presente, la historia, lamento mucho, a veces eso hace un poco confusa ciertas cuestiones, pero ir entre el pasado y el presente sirve para explicar muchas cosas. Y es importante decir que gran parte de la población judía que fue asesinada durante la Shoah vivía también en Polonia, vivía en toda esta región, que la mayor parte de los judíos no se fue, pese a que llegaba una inmigración tan importante, sobre todo a Estados Unidos. Y bueno, por eso fue el desastre tan espantoso y terrible, por la cantidad de judíos que se habían quedado, porque no todo el mundo podía irse, no todo el mundo tenía dónde, no todo el mundo tenía cómo. Y bueno, y también es súper interesante pensar y reflexionar. Yo estuve trabajando con la historia de los judíos, especialmente de Francia, ¿no? Entonces, este verano. Y cuando uno estudia en profundidad, lo que se da cuenta es así. Y la vez pasada ya habíamos hablado de los judíos que se van, sobre todo al imperio zarista, se escapan, porque además el tema de los ataques, los pogroms, cuando los expulsaban, y también lo que uno se da cuenta es qué diferencias
existen entre la misma población. No es que la mayoría de los judíos fueron ricos y banqueros. Digo porque, por ejemplo, es bastante importante e interesante darse cuenta qué pasaba, por ejemplo, en Francia y también en lo que después fue Alemania, porque una parte de esta población judía asciende a lugares muy altos. Algunos ya provenían de familias importantes y adineradas desde épocas bastante antiguas. Nosotros una vez hablamos acá de la guerra de los 30 años y de estas familias adineradas, y otras no, otras lo habían logrado. Y entonces el tema de cuando estalla, por ejemplo, el caso Dreyfus, el antisemitismo es terrible en Francia, bueno, porque gran parte de los judíos más conspicuos eran gente muy adinerada y poderosa, pero eran una minoría absoluta, lo mismo que la vez pasada que contamos sobre los judíos de Ucrania, de esta familia Frussi. Creo que había también una familia Rafael, y hubo una familia Günzburg o Ginsburg, que eran gente que trabajaba con azúcar. Así que, pero eso no significa que los otros judíos no vivieran en la más absoluta y a veces yo diría hasta en la más abyecta de las miserias. Cuando vos trabajás con material gráfico y entrás, por suerte cada vez hay más, entrás a mirar las fotos que se sacaban los soldados del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial y cómo llegan a los lugares donde viven judíos, vos ves fotos donde están los chiquitos descalzos, parados en el barro, la gente con cara de hambre. La miseria era muy grande también. Entonces, hay que matizar todo esto para tratar de entender toda esta historia compleja de estos judíos. Lo mismo, por ejemplo, pasó con judíos en Hungría. Muchos judíos de la Galicia y de otras regiones se fueron a vivir a Hungría. Hungría y muchos de ellos fueron, no voy a decir campesinos, un rasgo que caracterizó a todos los judíos era, por una parte, eran muy buenos artesanos. Tenían que ser, eso dependía la familia, y la familia en general para los judíos era una cosa sagrada. Si no hubiera sido así, no existiría pueblo judío, porque nadie se encargó de salvar o proteger a los judíos para que sobrevivieran. Y la otra cuestión es que tenemos otros que van a tratar de estudiar, que van a hacer esfuerzos muy grandes para ascender en la escala social, sobre todo en la económica, que les garantizaba una cierta tranquilidad. Entonces, por ejemplo, también tenemos que los judíos fueron viñateros, no sé si acá en la Argentina en algunos lugares se dicen viñateros, que tenían viñedos y se dedicaban a la elaboración del vino, y entonces parte de la historia del Tokay, que es el vino más típico y más característico de Hungría, estaba en manos de los judíos se dedicaban a eso. Entonces cuando se dice, bueno, porque los judíos no eran campesinos o no se dedicaban y depende dónde, depende en qué lugares, en qué espacios, si podían, si los dejaban. Lo que los judíos estaban ciertamente eran dedicados a la sobrevivencia. Y lo mismo pasó con la historia de los judíos sefaradíes de España, que también tenían pequeñas tierras, todo eso. Así que no se puede hacer una gran generalización y decir todos los judíos, nunca. Digo porque también cuando son las festividades, dicen los judíos, entonces los ashkenazim dicen todos los judíos, o a veces no dicen todos, pero lo dicen, comemos gefilte fish. Y sí, algunos dulce, otros salado. Yo salado. Pero también cuando dicen los judíos sefaradíes, y los judíos sefaradíes son muchos, no son los mismos los que vinieron de Marruecos, los que tienen una conexión directa con su ascendencia española, que los otros, que se mezclaron con árabes, o que directamente no descienden de sefaradíes, y entonces se hace esa gran clasificación. El que no es ashkenazí es sefaradí. Veamos un poco, porque también lo mismo que los judíos mirrajim tienen una gran herencia muy importante, lo mismo que los judíos del norte de África. Y esto también tiene que ver con lo que pasó con las migraciones. Tenemos
migraciones entonces. Estuvimos hablando de los judíos de Rumania, que los judíos de Rumania se van a mezclar, no sé si lo hablamos el otro día, pero en algún momento lo hablamos, se van a mezclar un poco con los judíos ashkenazim, los judíos sefaradíes. ¿Por qué? Porque los judíos sefaradíes eran de mejor condición social y cultural, pero cuando llegan a Rumania, el antisemitismo que existe es tan grande que se mezclan, se juntan, y van a ser, y tanto los sefaradíes, una parte de ellos, y otra parte de los ashkenazim, cuando se crea, aparece el sionismo, y van a ser sionistas, incluso un gran rabino de ascendencia sefaradí, y mucho más que eso todavía en Bulgaria. Entonces vas a tener que en estas migraciones hay una parte de los judíos rumanos se van a ir ya en los primeros tiempos, también se van a ir a Palestina, porque no se puede obviar estas migraciones. No eran extremadamente numerosas, pero fueron los primeros en llegar y instalarse en las colonias y dedicarse a la agricultura, y fueron las bases también de lo que después va a ser el Estado de Israel. Se escapan porque el antisemitismo era feroz, y aparte porque sí. Y esto después va a ser muy visible también en Bulgaria. La mayor parte de los judíos búlgaros, cuando pudo, y entre estos sefaradíes y ashkenazim, también se fueron a lo que después fue Israel. Así que hay una gran mezcla, y además también hay otras cuestiones en el medio. No fue lo mismo para los... ¿Tengo tiempo? Sí, unos minutos. Bueno, no fue lo mismo para los judíos que llegaron a Inglaterra. Muchos de los judíos que se fueron, que cruzaron el Canal de la Mancha y llegaron hasta lo que es el Reino Unido, lo que es Inglaterra, algunos llegaron, judíos ashkenazim llegaron más tempranamente. No, lo que pasa es que no eran grandes oleadas. Muchos, cuando se están dirigiendo a Estados Unidos, llegan a Liverpool y deciden quedarse. Entonces, lo que pasa con estos judíos es que son de una pobreza extrema y van a vivir a los barrios más pobres de Londres. Algunos se van a quedar también en Liverpool, van a establecerse en distintos lugares. Lo que pasa es que, y la mayor parte de ellos son artesanos, pero lo que es importante hacer notar, por lo menos me parece a mí, es que van a vivir en un lugar, en un país donde hay una comunidad judía establecida con anterioridad, que son los judíos sefaradíes, y que son gente importante socialmente y muy adinerada económicamente. Y muchos de ellos, bueno, no muchos, porque verdaderamente a fines del siglo XIX, en ese periodo, también digamos a principios del siglo XIX, había mucho antisemitismo en Inglaterra, y cuando estos judíos se van a instalar en el East End, en la zona más pobre, muchos de ellos directamente son ladrones, y eso es lo que hizo él, Dickens, describirlos como ladrones porque no tenían ni qué comer. Van a establecer una feria de ropa usada, me olvidé el nombre ahora, y que fue una de las más famosas de Londres, y ahí se escribió la novela El rey de los Schnorrers. Bueno, estos judíos después van a ascender socialmente, y cuando puedan se van a ir de ahí, porque el judío se queda en una zona y después busca ir a vivir a lugares mejores. Lo mismo pasó en Estados Unidos. La diferencia profunda que existieron entre estas comunidades que están en el Reino Unido, porque digamos Gran Bretaña, porque no es solo Inglaterra, van a estar también en Escocia, van a estar hasta en Gales estuvieron, en Irlanda, a pesar de que Irlanda era una región, sobre todo la Irlanda católica, extremadamente antisemita. Basta verlo ahora al líder laborista Corbyn, como heredó esa inclinación, esa vieja inclinación. Y entonces es que en estos lugares, lo mismo que en Estados Unidos, estaban estas comunidades sefaradíes que eran
poderosamente, que eran muy adineradas, algunas más que otras, y que de alguna manera ayudaban y colaboraban con estos pobres judíos recién llegados, carentes absolutamente de todo. Pero, ¿por qué estoy haciendo este comentario? Creo que lo hice en otra oportunidad, porque no fue lo mismo llegar acá a lo que es el Río de la Plata, estamos hablando de 1880, igual yo no me voy a quedar solamente en el siglo XIX, voy a retroceder, te aviso, Jorge, porque acá hay distintos movimientos, pero acá en la Argentina el movimiento más grande llegó más o menos después de 1880, aunque también llegaron muchos judíos sefaradíes, no en un número tan grande, ni tan manifiestamente judíos, pero empiezan a llegar a partir de 1860. Pero el grueso de la comunidad empieza a llegar y son los que van a las colonias. Y siempre yo fui a visitar las colonias, además yo misma siempre cuento que soy de Rivera, pero las colonias de Entre Ríos y sobre todo Moisés Ville en Santa Fe son los primeros lugares donde ellos se instalan. Y son lugares donde no hay una comunidad previamente establecida que pueda hacer algo por ellos o prestar atención o ocuparse de ellos. No hay nadie. Estos que llegan acá están desamparados en el más absoluto de los desamparos. Es cierto que después va a estar la Jewish Colonization Association, y a pesar de que muchas veces se dijeron cosas que eran ciertas, por otro lado, cuando se empieza a instalar, hace cosas por ellos. Pero lo que tenemos que decir es que no es lo mismo. Siempre, a mí me gusta Moisés Ville aún ahora, y las chicas que trabajan ahí, las Monot y todas esas que cuentan la historia, o en Entre Ríos, pero siempre les digo, y ellos me dicen siempre, bueno, nosotros, como tantos inmigrantes acá, sobre todo los que llegan del norte de Italia, que se establecieron también cerca de ahí, era lo mismo. No era lo mismo. Estos judíos que llegan acá eran absolutamente extraños y ajenos a todo el paisaje existente. Estoy hablando de los primeros que llegan, posteriormente a 1880 o 1890. Son absolutamente exóticos, pero además hay algo que los diferencia absolutamente. Los inmigrantes italianos que vinieron acá eran católicos. Estos tenían otras creencias, entonces vieron mal hablar castellano o hablar así italiano. Para todos, 25 de diciembre era Navidad y 1 de año era Año Nuevo, Semana Santa. Para estos judíos no. Estos judíos tenían formas de comer diferentes y eran absolutamente exóticos y en cierto modo, para algunos, ¿no?, hasta temibles, no sé, en tanta miseria todo eso que podían tener de temibles. Pienso que no fue así también en Sudáfrica. Sudáfrica fue una comunidad muy numerosa de judíos lituanos. Hay excelentes escritores, gente muy importante que desciende de estos judíos que llegaron a Sudáfrica. Muchos de ellos después tuvieron que ver con la lucha contra el racismo y con sostener y ayudar a Mandela. Y bueno, también ahí había una comunidad judía, creo, previamente establecida o anteriormente, pero a los lugares donde estos judíos llegaron, que no había nada, era bastante difícil, y por eso hay algunos autores que dicen era como llegar a una especie de precipicio a instalarse en este mundo moderno y empezar desde la nada. Y de hecho, para muchos, en muchos lugares, así fue. Y en cuanto a los que fueron a Estados Unidos y los que se establecieron ahí, los pobres en Londres, no es que tampoco la pasaron demasiado bien. El antisemitismo era muy grande. Ahora, en la actualidad, con los movimientos de inmigrantes que hay, todo eso, cuando la gente dice, bueno, nosotros ahora tenemos otros problemas, entonces dicen, bueno, porque cobran menos. Bueno, eso podría asimilarse a la comunidad, a los venezolanos que han llegado a la Argentina huyendo del régimen de Maduro. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, porque cobran menos, y entonces, bueno, son inmigrantes, están tratando de adaptarse y sobrevivir a un medio ajeno y extraño.
bueno, lo que se dijo en Londres era, uno de los comentarios, aún de los sindicatos de izquierda, era que los judíos les quitaban el trabajo a los pobres obreros ingleses, que cobraban menos, que trabajaban más horas, que eran perjudicaban muchísimo a la población, sobre todo a la clase trabajadora. Así que parece que todas estas cuestiones y estos temas se repiten a lo largo de la historia y son siempre los mismos tópicos. Bueno, no sé si querés que charlemos de algo más. No, yo creo que con esto basta para dar el panorama de la situación que llevó a tantos millones a emprender el camino hacia Occidente. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Muchas gracias, Alicia Van Mergui. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, para todos, Hag Sameach, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que coman cosas ricas, cada uno de las, porque es claro que no todos comemos lo mismo y que lo celebremos bien y en paz, sobre todo eso. Muchas gracias. Hag Sameach. Hag Sameach.